Un nuevo día comenzaba en la lujosa mansión del excéntrico marqués Rosual. Sin embargo, la tranquila rutina matutina fue abruptamente interrumpida por el sonido de un jarrón estrellándose contra el suelo. El estrépito llamó de inmediato la atención de la sirvienta de cabello azul claro, Rem. Frente a ella, Natsuki Subaru se disculpaba torpemente por el accidente. Pero no había duda alguna, él lo había tirado a propósito. El acto fue deliberado, y sumamente sospechoso. Tratando de enmendar su error, Subaru intentó reemplazar el jarrón con otro de repuesto, sacado de una habitación en la que, en teoría, no debería haber puesto un pie. Y allí estaba el verdadero problema. ¿Cómo sabía Subaru exactamente dónde se guardaban los jarrones de repuesto? Su excusa, débil y cargada de nerviosismo, no hizo más que endurecer la mirada de Rem hacia el novato mayordomo. Si era sincera consigo misma, Rem no confiaba en Subaru. Desde el primer momento, desde que despertó en la mansión, el hedor de la bruja se manifestó con fuerza en él. Y para Rem, ese olor solo podía significar una cosa: Subaru es miembro del culto de la bruja. No tenía pruebas concretas, lo admitía. Pero el hedor lo delataba. El hecho de que hubiera ayudado a la señorita Emilia a recuperar su insignia, y luego pidiera trabajo en la mansión como sirviente solo lo hacía aún más sospechoso. ¿Y por qué, entonces, el señor Rosual había aceptado su petición sin más? Por más que intentara encontrarle lógica, no tenía sentido. Quizás su señor ya estaba al tanto del olor que rodeaba a Subaru, y aún así decidió ignorarlo. Incluso si no lo sabía, ya había informado a Ram. Pero tras la reunión con Rosual, su hermana solo le dio una orden: esperar instrucciones. Nada más. Y eso la frustraba. Rem odiaba al culto de la bruja. Lo odiaba con una intensidad tan visceral que rozaba lo enfermizo. No podía, ni quería esperar un solo segundo más. Solo existía un método infalible para tratar con fanáticos como ellos: la muerte. Y eso era lo que pensaba hacer. Cuando se presentara la oportunidad, cuando Natsuki Subaru estuviera indefenso, sin importar si tenía pruebas o no, lo mataría. ¿Qué tal, chicos? Los pensamientos oscuros y hostiles de Rem se desvanecieron de golpe, interrumpidos por la aparición de un hombre tan extraño como carismático. Aquel que había salvado a la señorita Emilia, y también a Subaru de las garras de la criminal más buscada por las 4 naciones. Buenos días, señor Dante, saludó Rem con una leve inclinación de cabeza, su voz tan serena como cortés. Vamos Rem, no hace falta tanta formalidad. Agradezco el gesto, pero con que me llames Dante basta. Como invitado del señor Rosual, aceptaré su petición, respondió Rem con calma, inclinando la cabeza una vez más en señal de respeto. Dante giró la cabeza hacia Subaru y, con una media sonrisa, le preguntó: ¿Todo bien, niño? Vamos, Dante. Ya te dije que tengo 17 años, no soy un crío. Y sí, estoy de maravilla, solo tropecé y tiré un jarrón por accidente, nada más. Ah, casi lo olvido. Subaru fingió sobresaltarse, mirando su muñeca como si llevara un reloj invisible. Rayos. Justo ahora tenía que ayudar a Ram con algo importante, improvisó apresuradamente, despidiéndose con un gesto rápido, antes de salir casi corriendo por el pasillo, hasta perderse de vista. Dante arqueó una ceja, desconcertado por la actuación poco convincente de Subaru, y se volvió hacia Rem. ¿El chico está bien? Eso mismo me pregunto, señor, digo, Dante. Dante entrecerró los ojos, aún mirando en la dirección por la que Subaru se había ido. No lo estarán sobreexplotando, ¿verdad? En absoluto. Servir al señor Rosual exige profesionalismo y dedicación. Además, mi hermana requiere el máximo apoyo en sus labores como sirvienta de la mansión. Sin duda, eso suena a sobreexplotación laboral, pensó Dante, con una ligera sonrisa cargada de diversión. Si me disculpa, debo regresar a mis deberes. Que tenga un buen día. Rem realizó una reverencia impecable, antes de retirarse en dirección opuesta a la que había tomado Subaru, desapareciendo poco a poco de la vista de Dante, quien la despidió con un gesto despreocupado de la mano. Cuando la figura de la sirvienta de cabello azul se perdió lo suficiente en la distancia, Dante dejó escapar un breve silbido, su expresión relajada desvaneciéndose a duras penas. Podrás ocultar tu ira de los demás, pero no de mí, murmuró Dante en voz baja. Dante recorrió la mansión durante un rato, observando con curiosidad cada rincón, hasta que finalmente decidió salir a tomar un poco de aire fresco. Aunque, siendo honesto consigo mismo, su verdadero interés era otro: obtener más información sobre las sirvientas. Y, para ello, no había mejor fuente que Emilia. La encontró en el jardín, acompañada de Puck.
Ambos parecían estar conversando sobre algo importante. Al menos, eso dedujo por la expresión de preocupación que se dibujaba en el rostro de la medio elfa. Sin dudarlo, Dante se acercó con su habitual tranquilidad. ¿Qué tal, chicas? Emilia y Puck se giraron al notar su presencia. Oh, hola Dante, saludó Emilia, esbozando una leve sonrisa, aunque la inquietud aún no abandonaba su mirada. ¿Qué tal, viejo? Añadió Puck con un tono despreocupado. ¿Disfrutando del aire libre? Puck se encogió de hombros, flotando despreocupadamente. Solo estábamos hablando de cosas sin importancia, respondió con ligereza, aunque su mirada delataba cierta evasión. Pero dime, Dante, ¿pasa algo? Dante no dudó en ir al punto. De hecho, sí. Vine a hablar con ustedes dos, y necesito que sean completamente honestos conmigo. La expresión de Dante se volvió un poco más seria. ¿Qué tanto conocen a las gemelas? Emilia parpadeó, ligeramente confundida. ¿Te refieres a Ram y Rem? Dante respondió con un leve asentimiento. Pues, no mucho, la verdad. Ambas son bastante reservadas, pero han sido muy amables conmigo y con Puck, aunque debo admitir que Ram es más directa y sarcástica que Rem. Ella es la más seria de las dos. Concuerdo con mi hija, pero, ¿por qué preguntas por las gemelas? No me digas que te has quedado flechado por su belleza y quieres invitarlas a salir. Jajaja, no, por supuesto que no, Puck. Prefiero evitar que me comparen con Jeffrey Epstein. ¿Quién? Preguntó Emilia, confundida por la referencia que Dante había hecho con tanta ligereza. Es una historia bastante larga y turbia. No vale la pena que la conozcan. Por su propio bien, créanme. Al menos puedes decirnos por qué tanto interés en las gemelas. Nada importante, solo curiosidad, eso es todo. Puck entrecerró los ojos, claramente escéptico. Sabes que puedo notar cuando alguien me miente a la cara, ¿verdad? Dante alzó una ceja, ligeramente sorprendido. ¿En serio? Por supuesto. Soy uno de los 4 grandes espíritus después de todo, replicó Puck, cruzándose de brazos. Así que, ¿nos dirás la verdadera razón? Es clasificado, respondió Dante, aunque la expresión de Puck y Emilia dejó claro que no habían entendido un carajo. ¿Qué significa eso? Preguntó el espíritu con forma de gato, ladeando la cabeza. Es una forma de decir que es un secreto, uno que solo cierta gente debería conocer. Emilia frunció ligeramente el ceño, pero decidió cambiar de tema. Oye Dante, ¿has visto a Subaru? Está dentro. Me lo crucé hace poco, respondió Dante, señalando la mansión por encima del hombro con el pulgar. ¿Y cómo está? ¿Se encuentra bien? ¿Notaste algo extraño en él? La preocupación en la voz de Emilia era más que evidente. Dante alzó nuevamente una ceja, intrigado por la insistencia, y en lugar de responder de inmediato, decidió devolver la pregunta. De acuerdo, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay algo que ustedes sepan y yo no? Emilia y Puck se miraron en silencio. La medio elfa asintió levemente, y el pequeño espíritu volvió la mirada hacia Dante antes de hablar. Subaru no se encuentra bien. ¿A qué te refieres? Físicamente está bien, de eso no hay duda. El problema es su mente. Está hecha un caos. Se está exigiendo demasiado, como si intentara agradar a todos a la fuerza, y el estrés que carga, tanto en cuerpo como en mente, no le está ayudando en absoluto. Dante procesó cada palabra de Puck en silencio. Lentamente, se llevó una mano a la barbilla, adoptando una expresión inusualmente seria y pensativa. Eso explica muchas cosas, ¿eh? Murmuró Emilia, confundida. Hace poco me crucé con Subaru y Rem dentro de la mansión. Noté que el chico estaba bastante alterado, aunque intentó fingir lo contrario frente a nosotros. Parecía asustado. ¿Asustado? ¿Pero de qué? Si no recuerdo mal, rompió un jarrón por accidente, y Rem lo estaba reprendiendo por eso. Aunque no sabría decir si estaba nervioso por haber metido la pata, o si en realidad le tenía miedo a Rem. El ambiente se tensó ligeramente tras aquella hipótesis. Emilia y Puck se miraron en silencio durante unos segundos antes de que la medio elfa volviera la vista hacia Dante. Dante, ¿no estarás insinuando que Rem le hizo algo, o sí? No tengo ni idea. Pero estoy a punto de averiguarlo. Dante se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la mansión. Espera un momento, Dante. La voz de Emilia lo hizo detenerse en seco. Dante giró nuevamente hacia la medio elfa, encontrándose con la evidente preocupación reflejada en su rostro. No creo que presionar más a Subaru sea una buena idea.
Entiendo que estés preocupado por él, yo también lo estoy. Pero si lo acorralas ahora mismo, probablemente solo consigas empeorar las cosas. Y quedarnos callados tampoco ayudará, ¿sabes? Lo sé, créeme, lo sé muy bien. Pero aún así, no creo que sea lo correcto. Dante permaneció en silencio por unos instantes. Si era sincero consigo mismo, Emilia tenía razón. Aún así, la actitud extraña de Subaru, sumada a la evidente hostilidad de la sirvienta de cabello azul hacia el joven japonés, quien parecía temerle, provocaban en él un incómodo conflicto interno. No sabía qué era lo correcto: interrogar a Subaru, o confrontar directamente a Rem. Dante, si me lo permites, déjame encargarme de Subaru. Las palabras de Emilia hicieron que Dante centrara toda su atención en ella, preguntando casi de inmediato: ¿tienes algún plan? Emilia bajó la mirada, incapaz de ocultar la preocupación reflejada en su rostro, como si incluso ella misma dudara de si aquello funcionaría. Permaneció en silencio unos segundos, antes de alzar nuevamente la vista hacia Dante. Esta vez, una tenue sonrisa se dibujó en sus labios, una tan cálida y sincera, que parecía capaz de iluminar hasta la oscuridad más profunda. Creo que lo que Subaru necesita ahora mismo es desahogarse. Liberarse de todas esas preocupaciones, de ese estrés que lo está consumiendo por dentro. Y no hay mejor manera de hacerlo, que teniendo a alguien dispuesto a escucharlo, a apoyarlo, y a hacerle entender que no está solo. Me gusta ese plan. La respuesta inmediata de Dante y especialmente el hecho de que estuviera de acuerdo, tomó por sorpresa tanto a Emilia como a Puck. ¿De verdad? Me sorprendes, Dante, comentó Puck, claramente desconcertado. ¿Y eso por qué? Preguntó Dante, arqueando una ceja con confusión, aunque una sonrisa divertida apareció en su rostro, mientras fingía sentirse ofendido por el comentario del espíritu. Es que pensé que considerarías la idea un poco cursi, digo, mírate. Cualquiera pensaría que eres de esos tipos, que creen que los sentimientos son para débiles o algo así. La explicación de Puck provocó una carcajada inmediata por parte de Dante. Jajaja, acabas de describir perfectamente a Virgil. ¿Tu hermano? Preguntó Emilia con curiosidad. Sí. Durante un tiempo, Virgil se comportó como un auténtico imbécil, y me tocó arreglar todo el cagadero que provocó. Por suerte, ya maduró un poco, y no tengo que preocuparme de que vuelva a abrir portales al inframundo, solo por perseguir el poder absoluto y toda esa basura. Aunque Dante hablaba completamente en serio, Emilia y Puck asumieron que simplemente estaba bromeando. Ya veo, pero entonces, ¿qué piensas? ¿De verdad te gusta mi idea? La sonrisa burlona de Dante desapareció poco a poco, siendo reemplazada por una expresión sincera y amable. Por supuesto. Creo que Subaru necesita aprender cuándo dejar de tomarse todo tan en serio, antes de que termine destruyéndose a sí mismo. Así que confío en ti, Emilia. La respuesta de Dante hizo que Emilia sonriera una vez más. Un leve, pero evidente, rubor coloreó sus mejillas por unos instantes. Sin embargo, apartó rápidamente ese detalle de su mente, y procedió a explicarle su plan. Cuando llegara el atardecer, buscaría a Subaru. Si para entonces seguía esforzándose de manera excesiva por agradar a todos, incluso desempeñando su trabajo como mayordomo de forma impecable, hablaría con él en privado. Quería darle la oportunidad de desahogarse, de liberar todo el estrés y las preocupaciones que parecían aprisionarlo por dentro, aunque ninguno de ellos supiera exactamente qué era lo que lo estaba atormentando. Dante escuchó la explicación con atención y, una vez más, dejó claro que estaba completamente de acuerdo con la idea. Aún así, también les advirtió que estaría vigilando discretamente a la sirvienta de cabello azul. Solo por precaución. Y también a Subaru. Emilia no estaba particularmente de acuerdo con la idea de vigilar a Rem, pero tampoco presentó objeciones. Al final, ella y Puck se despidieron de Dante. Durante las horas siguientes, el hijo de Esparda no tuvo mucho que hacer, así que decidió matar el tiempo, explorando los terrenos de la mansión. Recorrió los jardines, los largos pasillos y prácticamente cada rincón del enorme recinto. Incluso terminó encontrando de nuevo la biblioteca prohibida de Beatrice. Sin embargo, para sorpresa de cualquiera que lo conociera, esta vez no intentó molestar a la pequeña bibliotecaria, ni iniciar una conversación con ella. Simplemente observó los interminables estantes repletos de libros, y los numerosos tomos de magia que llenaban la habitación, antes de marcharse y continuar con su recorrido. Mientras exploraba, tampoco dejó de cumplir su palabra. De vez en cuando echaba un vistazo a Rem. Y, para su sorpresa, la sirvienta no había hecho absolutamente nada sospechoso.
Subaru, por otro lado, era un caso completamente distinto. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que se estaba sobreesforzando más de la cuenta, tal como había señalado Emilia. Se notaba a kilómetros de distancia. Cada sonrisa, cada intento de mostrarse animado, y cada esfuerzo adicional que realizaba parecían ocultar un agotamiento cada vez más difícil de disimular. Incluso alguien tan despreocupado como Dante, podía darse cuenta de que el chico estaba empujándose mucho más allá de sus límites. Finalmente llegó el atardecer. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Dante caminaba por el pasillo del piso superior de la mansión. Hacía un buen rato que no veían ni a Ren ni a Subaru. Ram, por su parte, se encontraba en la cocina, probablemente preparando la cena para Rosuaal. Era evidente que Ram parecía ser la favorita del extraño payaso. Ese hombre, cada vez que Dante lo veía, no podía evitar compararlo con Arkham. Aunque, pensándolo mejor, encajaba aún más con Jester. El recuerdo de aquel vil bastardo, le provocó una ligera mueca de disgusto al hijo de Esparda. Sin embargo, cualquier pensamiento relacionado con Rosuaal, se desvaneció cuando escuchó varias voces provenientes de una habitación cercana, cuya puerta estaba entreabierta. Reconoció ambas casi de inmediato. Eran Emilia y Rem. Movido por la curiosidad, Dante se acercó en silencio y se apoyó contra la pared junto a la puerta, prestando atención a la conversación. Por lo que alcanzó a escuchar, Emilia le estaba pidiendo amablemente a Rem que permitiera a Subaru descansar el resto del día. Dentro de la habitación, el joven proveniente de Japón, permanecía recostado con la cabeza sobre el regazo de la medio elfa. La escena hizo que Rem vacilara por un instante. A sus ojos, Subaru parecía completamente inofensivo. Y, aunque jamás lo admitiría en voz alta, incluso resultaba un poco adorable. Tras unos segundos de reflexión, la sirvienta dejó escapar un leve suspiro. Entendido, señorita Emilia. Me encargaré de los deberes restantes. Con esas palabras, aceptó la sugerencia y se despidió cortésmente antes de dirigirse hacia la salida. Abrió la puerta y apenas cruzó el umbral, Rem se encontró con Dante apoyado despreocupadamente contra la pared del pasillo. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron. Y Dante sonrió. Perdón, no quería interrumpir. Tenía algo que hablar con Emilia. No se preocupe, señor Dante, respondió Rem con su habitual cortesía. Que tenga una buena noche. Igualmente, Rem. Y recuerda, puedes llamarme Dante, ¿de acuerdo? Acompañó sus palabras con un guiño despreocupado. Rem permaneció en silencio durante un instante, antes de asentir con una pequeña sonrisa educada. Lo tendré en cuenta. Dicho eso, continuó su camino por el pasillo y desapareció escaleras abajo. Una vez que Rem se marchó, Dante entró en la habitación, y la escena que encontró en el interior, hizo que soltara un silbido burlón al ver a Subaru durmiendo plácidamente con la cabeza apoyada sobre el regazo de Emilia, aferrándose inconscientemente a la falda de la medio elfa, como si fuera un niño que por fin había encontrado un lugar seguro donde descansar. Veo que el plan funcionó a la perfección. Sí. Para ser sincera, pensé que no iba a funcionar. La mirada de Emilia descendió hacia Subaru. Por primera vez en todo el día, el joven japonés parecía completamente relajado. No había tensión en su rostro, ni señales de preocupación o agotamiento. Solo un sueño profundo y tranquilo. Pero me alegra haberme equivocado. Subaru necesitaba esto. Se merece poder descansar de verdad por una vez. Al ver a Subaru descansando, después de haberse exigido hasta el límite, Dante no pudo evitar sentir cierto alivio por el muchacho. La incógnita sobre qué estaba ocurriendo realmente seguía sin resolverse, pero al menos, por el momento, parecía haber encontrado algo de paz. Dormía profundamente, ajeno a todas sus preocupaciones. Bueno, creo que ya es hora de llevarlo a la cama, comentó Dante mientras se acercaba al joven dormido. Si quieres, puedo encargarme yo, Dante. Tú deberías ir a descansar, propuso Emilia. La sugerencia hizo que el legendario cazador de demonios se detuviera y soltara una pequeña carcajada. ¿Tú cargando a Subaru? Emilia inclinó ligeramente la cabeza, confundida. ¿Qué tiene de raro? No te ofendas, pero ese chico debe pesar casi el doble que tú. Puede que no tenga pinta de ser un gran luchador, pero sigue siendo un adolescente bastante más grande que una medio elfa menudita. Aunque entendió perfectamente que Dante estaba bromeando, Emilia decidió demostrarle que estaba equivocado.
Con cuidado para no despertar a Subaru, se puso de pie y, sin mostrar el más mínimo esfuerzo, lo levantó entre sus brazos en un elegante cargue nupcial, como si fuera una princesa siendo rescatada por su caballero. ¡Ay cabrón! La sonrisa de Dante desapareció de golpe mientras observaba la escena con los ojos ligeramente abiertos por la sorpresa. Durante unos segundos se quedó sin palabras. Luego volvió a sonreír y cruzó los brazos sobre el pecho, todavía con una evidente expresión de incredulidad. Mírala, supongo que a partir de ahora, tendré que pensármelo 2 veces antes de subestimar a una mujer. Ay, tampoco exageres Dante, respondió Emilia entre pequeñas risas. Aunque ahora era consciente de que Emilia poseía la fuerza suficiente para cargar a Subaru hasta su habitación sin el menor esfuerzo, Dante insistió en hacerlo él mismo. No era una cuestión de capacidad, simplemente consideraba que la medio elfa ya había hecho más que suficiente por ese día. Después de todo, escuchar los lloriqueos y soportar el peso emocional de un muchacho de 17 años, aunque estuviera a punto de alcanzar la mayoría de edad, debía de haber sido mucho más agotador que cargarlo físicamente. Emilia comprendió la intención detrás de sus palabras. Sabía que Dante no la consideraba una debilucha, pues acababa de demostrarle lo contrario con hechos. Aún así tenía la ligera impresión de que el cazador la subestimaba un poco. Fuera cual fuera la razón, decidió no discutir. Con sumo cuidado, acomodó el cuerpo dormido de Subaru para que Dante pudiera recibirlo sin despertarlo. El joven apenas reaccionó. Solo dejó escapar un leve murmullo entre sueños, antes de volver a hundirse en aquel profundo descanso que tanto necesitaba. Dante lo sostuvo con sorprendente facilidad, como si no pesara absolutamente nada. Luego dirigió una última mirada hacia Emilia, le dedicó un guiño acompañado de una sonrisa confiada, y abandonó la habitación con pasos tranquilos. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio volvió a adueñarse de la habitación. Emilia permaneció inmóvil durante unos instantes, con la mirada fija en la ventana. Más allá del cristal, el cielo se extendía en una hermosa mezcla de tonos anaranjados, dorados y violáceos. Los últimos rayos del sol se deslizaban lentamente detrás de las montañas lejanas, como si se resistieran a desaparecer por completo. La cálida luz del atardecer se filtraba en el interior de la habitación, envolviendo cada rincón en un resplandor suave y melancólico que parecía detener el tiempo. Las cortinas se mecían apenas con la brisa que entraba por la ventana entreabierta, y el ambiente, que hasta hacía unos momentos había estado ocupado por las voces de Subaru, Dante y ella misma, ahora se sentía extrañamente tranquilo. Emilia llevó una mano hasta su pecho y dejó escapar un suspiro apenas audible. Sus ojos descendieron por un instante, mientras repasaba en silencio todo lo ocurrido durante aquel día. Una parte de ella quería creer que todo saldría bien. Que, después del descanso que por fin había conseguido, Subaru despertaría a la mañana siguiente con una sonrisa sincera en el rostro. Que aquella tensión constante que parecía perseguirlo a todas horas comenzaría a desvanecerse poco a poco. Que el peso invisible que cargaba sobre los hombros, ese que nadie parecía comprender del todo, empezaría al fin a aliviarse, aunque solo fuera un poco. Porque, por más que intentara ocultarlo detrás de sonrisas torpes, bromas absurdas o una energía aparentemente inagotable, Emilia sabía que Subaru estaba sufriendo. Y, aunque desconocía la verdadera razón, deseaba poder ayudarlo. Lo deseaba con todo su corazón. Finalmente, un suave bostezo escapó de los labios de Emilia, recordándole que ya era hora de prepararse para descansar. Aún faltaban algunas horas, para que la mansión se sumergiera por completo en el silencio de la noche, pero el cansancio acumulado durante el día comenzaba a hacerse notar. Con una última mirada al cielo que se extendía más allá de la ventana, la medio elfa abandonó la habitación en silencio, y emprendió el camino hacia la suya. En su corazón seguían vivas las mismas esperanzas, que habían acompañado sus pensamientos durante todo el atardecer. Esperanzas por el bien de Natsuki Subaru. Sin embargo, lo que Emilia desconocía por completo, al igual que Dante, e incluso el propio Subaru, quien había pasado los últimos días intentando desesperadamente hacer todo bien, para evitar morir una vez más bajo las sospechas de la sirvienta de cabello azul, que lo consideraba un posible espía del culto de la bruja, era la verdad detrás de los primeros 3 de los 4 bucles provocados por el regreso de la muerte, el poder que le había sido otorgado por la bruja de la envidia, Satella. Las verdaderas responsables eran Kaede y Meili. En esos mismos momentos, ambas ya se encontraban infiltradas en la aldea de Irlam, ocultas bajo la apariencia de 2 hermanas comunes que se ganaban la vida honradamente, mientras buscaban un lugar donde alojarse durante unos días.
Su actuación había sido impecable y nadie parecía sospechar de ellas. Y mientras la tranquilidad reinaba en la mansión, las dos asesinas aguardaban pacientemente la llegada del día siguiente. Todo estaba listo para cumplir el encargo que les había sido confiado. La misión era simple: matar a uno de los sirvientes de la mansión del marqués Rosua Al. Más específicamente, a las gemelas Oni que servían como doncellas del excéntrico noble Ram y Rem. Tanto Kaede como Meili estaban convencidas de que cumplirían el encargo sin demasiadas dificultades. Después de todo, el plan era sencillo. Bastaría con que el cachorro, que en realidad era un Wolgarm clase alfa disfrazado, líder de toda una manada de Wolgarms que rodeaban la aldea, lograra morder a uno de los objetivos y transmitirle la maldición. Una vez hecho eso, la víctima estaría condenada a morir al caer la noche. Kaede, por su parte, rezaba internamente para no verse obligada a recurrir al plan alternativo sugerido por Meili. La idea de utilizar a los aldeanos como rehenes para atraer a sus objetivos hacia el bosque seguía resultándole desagradable, incluso si su hermana menor la había propuesto con una inocencia que contrastaba de forma inquietante con lo macabro que sonaba aquella estrategia. Para ambas asesinas, aquello no era más que otro trabajo. Otro encargo que terminaría de forma rápida y eficiente. Lo que no sabían, era que estaban a tan solo unas horas de descubrir la existencia del hombre que estuvo peligrosamente cerca de enviar a su hermana mayor, Elsa Granier, al otro lado.